En esta ocasión dijimos que vamos a tratar sistemas acuosos, ¿no? Porque prácticamente ya cubrimos la parte de gases, ya estamos hartos, ¿no? De gases, ¿no? Para la parte de sistemas acuosos nada más hay que definir una ecuación, pero nos va a llevar algunas líneas para definir esa ecuación, ¿sí? Y de ahí hacemos el ejemplo que les traigo, ¿sí? Para que lo podamos resolver. Bien, vamos a recordar un poquito primero este, la siguiente, la siguiente expresión. Tengo que escribir así. Bueno, ¿sí se alcanza a ver? Sí. Ok, entonces nosotros partíamos de la siguiente expresión en donde definíamos esa constante, ¿no? Partíamos de esta fugacidad con respecto a las condiciones estándar elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿no? Era lo que habíamos revisado en esa ocasión. A ver si puedo hacerlo más grande. Ahí está. ¿No? Y esto era igual acá, ¿no? ¿Sí se ve mejor? Sí, ok. Entonces tenemos f de i. Tal vez ahorita no lo vemos bien, pero en el video ya se ve mejor, ¿verdad? En el video mejora mucho la calidad. Ok. Entonces esta es nuestra ecuación que estamos recordando. Prácticamente es nuestra ecuación 1, cual le pudimos haber llamado Kp. Adelante. Sí. Y de ahí, si se acuerdan ustedes de... Yo nunca he dado termodinámica de equilibrio de fases, pero se tienen que acordar de una ecuación muy importante. Esa ecuación que les menciono es la siguiente. Sabemos que la fugacidad va a ser igual al coeficiente, ¿sí? Coeficiente de actividad, ¿no? Por la fracción mol por esta presión, ¿cierto? ¿Sí? Que no es, considerando que no es real, digo que no es ideal, ¿cierto? Y de ahí, si nosotros dividimos con respecto a las condiciones estándar, que es la ecuación 1, nosotros tendríamos la siguiente expresión, ¿no? ¿Sí? ¿Cierto? De aquí nacía algo muy interesante. A esta le voy a llamar la ecuación, esta le voy a llamar la ecuación 2 y esta le voy a llamar la ecuación 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque en cuestiones de líquidos, estas fugacidades o estas presiones prácticamente son unitarias, se pueden despreciar. Esa relación puede ser 1, ¿no? Entonces, nos quedaríamos solamente con el coeficiente de actividad multiplicado por la fracción mol, ¿sí? Sin embargo, para poder definir esta parte de acá, debemos de regresar un poquito a la definición de energía libre de Gibbs, ¿sí? Y en esa cuestión nosotros teníamos que la energía libre de Gibbs, ¿sí? Era igual a ¿qué? A condiciones estándar, ¿verdad? De una especie, ¿sí? Más RT por el logaritmo natural de la relación de presiones, ¿verdad? Esta condición es estándar, ¿no? Y que de aquí, si nosotros despejábamos, era esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta es una, ¿no? Entonces vamos a llamarle 3A. De ahí tenemos que recordar la definición de energía libre de Gibbs. ¿A qué era esa definición? Esa sí la definimos al inicio del semestre. ¿Se acuerda que es la ecuación fundamental, verdad? ¿Sí? Esta la vamos a llamar 3B, ¿no? Si el sistema se está llevando a condiciones en donde la temperatura es constante, podemos eliminar este factor, ¿cierto? ¿Sí? Y solamente nos quedaríamos con la variación de presión, ¿verdad? Pues es esta relación que tenemos aquí arriba, ¿no? Ustedes lo relacionan.
Podemos tener entonces que RT por el logaritmo natural de FI con respecto a condiciones estándar es igual a la integral desde una presión estándar hasta una presión P, ¿sí? Por BI, ¿verdad? El volumen de la especie I por la diferencial de la presión, ¿verdad? Integrando esta ecuación, nosotros quedaríamos de la siguiente manera, ¿no? Esta de aquí, ¿sí? Es igual a, puedo tomar en cuenta que el volumen es constante, ¿verdad? Es una mezcla, ¿sí? Ideal. Y que ahora voy a ir desde P menos P0, ¿verdad? Y a esta le voy a llamar, una vez eliminando el logaritmo, f de I 0 va a ser igual a ¿qué? A la exponencial de BI entre RT por P menos P0, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ok. A condiciones estándar. ¿Sí? La presión a condiciones estándar. Para esa especie. Normalmente es la misma, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces, teniendo esta definición, esta nueva ecuación que es la 4, ¿verdad? Ahora sí. Si se dan cuenta, es este de acá, ¿verdad? Es esto. ¿Cierto? Este de aquí, ¿no? Este de acá. La ecuación 3. Y si se dan cuenta, la ecuación 3 viene desde la 1, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo primero lo de la 3 en la 1, ¿cómo me queda? Sería de I, ¿verdad? Si no se condiciones estándar, esto solo es I, ¿sí? Elevado a la B, ¿verdad? ¿Y eso es igual a qué? Acá, ¿verdad? Ahora, sustituyo el 4 en esta expresión, ¿cierto? En la que tengo aquí, ¿sí? Y entonces tendría el múltiplo, ¿verdad? Coeficiente de actividad, fracción mol, por el exponente, ¿verdad? De BI, pero aquí ya es una suma, ¿cierto? Voy a poner primero P menos P0 entre RT por la sumatoria de I por todos los volúmenes y todo esto elevado a la BI, ¿sí? ¿Cierto? Ahora sí ya tengo que sumar todas las especies, ¿no? Porque ya lo estoy metiendo dentro del múltiplo. Me estoy tal vez saltando un paso, pero acuérdense que es exponencial por exponencial por exponencial por exponencial, ¿cierto? O sea, es e elevado a P1 por e elevado a la B2, por e elevado a la B3, por e elevado a la B4, por P menos P0 entre RT, ¿cierto? Por eso es la sumatoria, ¿no? Cuando es múltiplo, sumamos los coeficientes, ¿no? La parte que está elevada en el exponencial. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Y entonces, simplifico. Todo esto que está aquí elevado a la BI va a multiplicar al volumen, ¿verdad? ¿Sí? O sea, para el siguiente paso, coeficiente de actividad, XI, exponente, aquí va P menos P0 entre RT y aquí meto el BI, volumen, y esto de acá también está elevado a la BI, ¿cierto? ¿Sí? E a la A y eso elevado a la B, ¿qué sería? E a la B por A, ¿verdad? O sea, E a la A elevado a la B, ¿a qué es igual? A E A por B, ¿eh? ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo, justamente multiplicar el coeficiente estequiométrico, ¿no? Por el volumen, ¿sí? Entonces, como esta definición solo era para recordarles un poco, ¿no? Ahora me voy a quedar con el despeje, ¿sí? Aquí
sería coeficiente de actividad por fracción mol elevado a la BI, ¿verdad? Y esto igual a ¿qué? A K, que no le puse P, KP, que multiplica el exponente, y ahora invierto el signo, ¿verdad? Porque está del otro lado multiplicando, pasa dividiendo, y si lo subo hacia arriba, a la menos, ¿no? Entonces esto queda P0 menos P entre RT por la sumatoria de ¿quién? El coeficiente estequiométrico, ¿no? Por el volumen de cada una de las especies. ¿Sí? Ahora, aquí está lo curioso de esto. Si son presiones bajas, podemos hacer que el exponente del lado derecho sea 1, que son presiones bajas, una atmósfera, ¿no? Sí, si lo hago a una atmósfera, el término de aquí es a la 0, ¿no? Y eso es 1, ¿no? Entonces, para presiones bajas, no altas, presiones bajas, puedo hacer que este exponente sea el unitario, ¿no? Y entonces, haciendo esa consideración, esto es Kp. ¿Sí? O sea, esto a presiones bajas, esta diferencia puede ser 1. Digo, perdón, puede ser 0. Entonces podremos despreciar por el conjunto. Podemos despreciar el exponente. ¿Sí? Entonces, al despreciar esta parte, ¿qué me quedaría? Lo único que tengo que tomar en cuenta es, ¿para qué me sirve el coeficiente de actividad? Cuando una solución es no ideal, ¿verdad? Como todo aquí lo hacemos sencillo, ¿verdad? Lo hacemos fácil, ¿no? Nada más nos quebramos con la cabeza con las integrales, ¿verdad? Entonces, si es una solución ideal, el coeficiente estequiométrico, el coeficiente de actividad, ¿a qué valor tiende? Si es ideal, eso lo deben de saber de equilibrio de fase. Si es una solución ideal, ¿a qué valor tiende el coeficiente de actividad? No lo puedo despreciar así nada más de ¿cuánto? ¿Cuánto? Ajá. Entonces, ese factor solamente corrige fuera de la idealidad, ¿cierto? Y no es la única consideración. En soluciones diluidas, si esa concentración tiende a 0, también el coeficiente de actividad tiende a 1. Entonces, en este caso, si es una solución ideal, ¿verdad? El coeficiente de actividad tiende a la unidad, ¿cierto? Y pues esto queda bien fácil, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? No, es el múltiplo. Sí, la multiplicidad. ¿Sí? Entonces, esta es realmente la ecuación que nos va a servir para líquidos, ¿no? Que es la última. Tomando en cuenta justamente esas consideraciones, presiones bajas y solución ideal. Si no es una solución ideal, hay que saber el coeficiente de actividad. ¿Sí? A la BI, el coeficiente estequiométrico de cada una de las especies en la región. ¿Sí? Ahora, no lo definimos en el primer parcial, pero yo de aquí puedo determinar la energía libre de Gibbs de la mezcla. ¿Sí? De la mezcla. Y va a ser igual al número de moles totales por RT por el logaritmo natural de creo que es al revés. XY por el logaritmo natural de XY. ¿Sí? Eso es para una mezcla.
Y eso funciona también para gases, ¿sí? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Sí es una solución ideal o abajo? ¿En dónde? Moles totales, ¿sí? En una reacción debo de considerar cuando las especies son puras y cuando son mezclas. Entonces la suma total de estas dos me va a dar la energía libre de Gibbs de la reacción total. Por eso les digo, la G de mezcla no es más que las moles totales por R por T por X por el orden natural de X. Eso ocurre también en fase gas, ¿sí? O sea, exactamente. Y este puede ser en fase líquida y puede ser en fase gas. ¿Sí? O sea, en vez de ser X, puede ser Y. ¿Sí? Y eso lo puedo mezclar con la delta, con la energía libre de Gibbs de las sustancias puras, como si fueran puras. Haciendo esas dos sumas puedo llegar a la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan que la otra vez hicimos una integral grandota, no? Bueno, entonces vamos a utilizar esta. El ejercicio es sencillo. En esta nos quedamos. En esta de aquí. Y entonces anotamos, ¿no? Voy a... ¿Ya copiaron? Tenemos la siguiente reacción, ¿no? Se tiene la siguiente reacción. Tenemos etanol más ácido acético más acetato de, de etilo, acetato de etilo más agua, ¿no? ¿Sí? ¿Sí es una de las prácticas? Bueno. ¿No le salió esa práctica? Ok, vamos con el inciso A, ¿no? Ya lo demás ya ustedes ya se los he platicado, ya se los he dicho mucho, ¿no? A, B, C, D corresponde en el orden que van apareciendo en la reacción, ¿sí? ¿No alcanza a ver? ¿Ya? ¿Sí? Uh-huh. Tenemos una temperatura de referencia que es 298.15, la R de los gases es 1.987 y nos dicen en el inciso A calcular la composición en el equilibrio a temperatura inicial, ¿sí? De 298.15. Uh-huh. ¿Sí? Vamos a alimentar de manera estequiométrica, ¿ok? Entonces quiere decir que el etanol y el acetato van 1 a 1, ¿cierto? Entonces ahí está la primera, ¿no? No, número de moles totales iniciales son 2, ¿eh? Los coeficientes estequiométricos es -1, -1, 1 y 1, ¿verdad? Dada la reacción. Y la suma es 0, ¿verdad? Ahí no hay tanto problema porque en el Kp no viene la presión, ¿sí? Pero sí nos sirve la suma total cuando tenemos las moles totales después del equilibrio, ¿no? O alcanzado el equilibrio, ¿no? Y entonces definimos la fracción mol, ¿ok? ¿Cómo quedaría la fracción mol? Eso ya lo deben de tener. Ya lo hicieron en la práctica, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la fracción mol del etanol? Háganlo, ¿no? Ya lo hicieron en su práctica. O sea, deduzcan
Del balance de materia deduzcan cuál serían las moles finales del etanol, del ácido acético, del acetato de etilo y del agua. Uno a uno, ¿no? El balance, sí, la fracción mol, sí. Ahorita deducimos eso y tenemos que calcular la composición en el equilibrio a esa temperatura, ¿no? Ahí están al lado. ¿Ya? Eso debe ser fácil, ¿no? Lo venimos practicando desde que empezamos. Ok, vamos a ello. Bien. Para el A sería... Ok. Solamente las moles finales, ¿no? 1 menos el grado de avance. Ya se me todo está bien. El B, igual, ¿verdad? El C y el D. Entonces las moles de A son iguales a las moles de B y las moles de C son iguales a las moles de D, ¿verdad? Moles totales, 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendríamos que la fracción mol de A es igual a la fracción mol de B y la fracción mol de C es igual a la fracción mol de B, ¿verdad? De acuerdo a esto, a mí me queda la constante de equilibrio de la siguiente manera. El grado de avance elevado al cuadrado entre 1 menos, ¿no? Elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿No? Kp en función del grado de avance es igual al grado de avance elevado al cuadrado entre Na en función del moles de A en función del grado de avance elevado al cuadrado. Bien. Entonces, para calcular nosotros la composición en el equilibrio, tenemos que saber cuánto vale la constante de equilibrio a 298.15, ¿verdad? No nos dicen la presión, pero pues vamos a decir que es 1, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hago?
¿Qué proponen que hago? ¿Qué se propone hacer en estos casos? Si la temperatura de entrada es 298.15 y la presión de una atmósfera, ¿a qué condiciones estoy? Entonces, ¿cómo calculo la constante de equilibrio? Es como los primeritos que vimos, ¿no? En el primer parcial. Productos menos activos, ¿no? O sea, ¿la ley de quién? La ley de Hess, ¿sí? Entonces, necesitamos ir a las tablas, pero ahora en fase líquida, no en fase gas, ¿verdad? O sea, yo tengo entonces la delta H de formación en fase líquida y la delta G de formación en fase líquida. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Con esto calculo la delta H de reacción. ¿Se acuerdan que les dije no puedo poner aquí este cerito arriba? Pero se los explico aquí, ¿no? De cada una de las especies, ¿no? Igual luego con la delta G, ¿verdad? Exactamente el mismo, ¿no? ¿Sí? Haciendo esa suma de aquí, pues lo verifican ahorita, a mí la delta G de la reacción me da de menos 4131 unidades calorías por mol. Y la delta G me da de 1280. O sea, tenemos los valores en la tabla. ¿Sí? Exactamente. ¿Mandé? En calorías por mol. Calcúlelo. La delta H de reacción y la delta G de reacción. Ahora sí la trajo, pero ahora no va a ser un cálculo tan complejo, ¿verdad? No lo ve. Así es. El otro, ¿no? No ando tan perdido en matemáticas, ¿eh? Ok.
Nos dan los valores que yo les estoy proponiendo, ¿sale? Bien, entonces una vez que hemos calculado esto, ahora sí, ¿cómo calculo la constante de equilibrio? Para calcular Kp, ¿verdad? Hago la definición de la ecuación de Arrhenius, ¿no? Kp en función de la temperatura, ¿sí? Va a ser igual a E elevado a la menos delta G de la reacción a condiciones estándar, ¿verdad? Entre R0 por esa T. Claro que aquí solamente estoy definiendo para nada más sustituir T0, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Sí? O sea, yo ya definí previamente este valor de T0 y simplemente coloco, en lugar de T, coloco T0 y ya el programa me calcula cuánto vale. Ya no tengo que volver a sustituir, pero pues tienen que verificarlo ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo este valor? 1280 negativo, ¿verdad? Aquí, menos 1280 entre 1.987 por 298.15 y todo esto elevado a la E, ¿verdad? Sí, es correcto. E elevado a eso. ¿Sí? 0.1153, ¿verdad? Ok. ¿Sí? Uno punto 987. Ahí está. 1153, ¿no? Por décimas, ¿no? Bueno. Entonces ya tengo el valor de la constante de equilibrio, ¿cierto? Y ahora me voy a la ecuación de la constante de equilibrio en función de quién? Del grado de avance, ¿no? Nuevamente, hago una propuesta, ¿no? Yo me quiero posicionar, me gusta posicionarme en punto 5, ¿no? Y aquí sustituyo el valor anterior que he calculado, le doy un nuevo significado y le pongo Kc. Kc es igual a este valor, ¿sí? Es lo que estoy haciendo. Y entonces coloco mi ecuación, ¿verdad? En función del grado de avance, ¿cierto? Kc ya sabemos que es 0.1153, ¿sí? Y este de aquí es igual a ¿qué? Al grado de avance elevado al cuadrado entre 1 menos el grado de avance elevado al cuadrado, ¿verdad? Y entonces deduzco, de acuerdo a esto, cuánto vale el grado de avance. Y a mí me da de 0.253. Entonces 0.1153 es igual al grado de avance elevado al cuadrado menos, entre 1 menos el grado de avance, todo eso elevado al cuadrado. ¿0.2534? Ok. Porque es cuadrático, ¿no? No. Y si existe hay que darle una explicación física, ¿no? ¿No? Bueno, es el inciso A. Está fácil, ¿no?
Difícil. Los incisos son iguales a los de la ecuación, ¿verdad? ¿Estos? Básicamente sí, porque la mayoría estamos buscando cuál es la composición, ¿no? Solo que en el anterior habíamos pedido cuál era la producción en toneladas, ya después de determinar la composición. Como ya habíamos hecho un ejercicio, les dije, eso ya lo pueden calcular ustedes, ya lo hemos hecho muchas veces. Bueno, vamos a hacer un poquito más complejo el asunto. Aquí, en el inciso B. ¿Qué pasa si aumentamos la temperatura a 70 grados? ¿Qué pasaría? ¿Qué se les ocurre? Soy a una atmósfera, presión, y en lugar de llevarlo a 25 grados, de hacer mi mezcla aquí, aumento temperatura a 70. ¿Qué creen que pase? ¿Qué creen que pase con los reactivos? Se da cuenta que está en la cocina. Va a poner sus frijoles. Es lo mismo. Pone sus frijoles, los pone en agua, aumenta de 25 a 70 grados la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Qué disminuye? Se evaporan. ¿Seguros que se evaporan? Ahí es donde está el clic, ¿no? Tengo que verificar si a 70 grados centígrados y a esa presión cambian de fase. A ver, al menos el agua, ¿qué es el más fácil? Una atmósfera, 100 grados. ¿Cuál es el punto de ebullición del agua? La temperatura de ebullición a esas condiciones. ¿Cuánto? Digamos a una atmósfera. Aquí sí, 92. Pero si nos vamos al nivel del mar, 100 grados, ¿no? Al menos el agua, si yo aumento la temperatura de 25 a 70, ¿habrá cambiado de fase? No. Entonces tenemos que revisar cada uno de ellos. Hay dos opciones. O nos vamos a las tablas, ¿eh? Verificando cuál es su punto de ebullición a esas condiciones, o nos vamos, si nos queremos ver más ingenieriles, y verificamos la ecuación de Antoine. ¿Verdad? Y hay que buscar A, B y C, las constantes, ¿no? Y a una presión, verificar cuál es su temperatura de ebullición estándar, ¿no? Como acá, pues prácticamente yo ya me les adelanté, pueden ustedes verificar cuál es la temperatura de ebullición de las otras tres especies. Lo que sí les garantizo es que justamente esa temperatura es menor que la temperatura de ebullición, o sea, 70 grados es menor. ¿Sí? Exactamente también. Y esa ecuación puede ser la de Antoine, es derivada de la de Clausius-Clapeyron, ¿cierto? Entonces ahí, equilibrio de fase, ¿no? Ok. Vamos a considerar que a 70 grados no hay cambio de fase. Entonces, a 70 grados hago otra vez los cálculos, porque sigue siendo líquido, ¿no? ¿Cambiará la constante de equilibrio? O sea, estoy alimentando estequiométricamente, lo mismo. Solamente la reacción no la llevo a 25, la llevo a 70. Solo la temperatura, ¿va? Pero las condiciones iniciales a las cuales estoy alimentando no. Entonces, la constante de equilibrio en términos del grado de avance cambia. Sí, pero me refiero a las condiciones iniciales. No, ¿verdad? Sigue siendo las mismas moles, ¿no? Iniciales. Entonces, el grado de avance seguirá siendo el mismo. Bueno, yo con este valor de 0.153 calculé la fracción mol de las especies, ¿no? Ahí lo pueden ustedes verificar. Ok, entonces, 70 grados centígrados, 343.15 Kelvin, ¿no? Empiezo. ¿Cómo calculo la constante de equilibrio a 70 grados?
No, porque la otra está a 298. ¿Cuál ecuación debería de utilizar? Si no cambia de fase, ¿qué ecuación es? Van Hoff, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, para eso me adelanté con la delta H, ¿no? Entonces, Van Hoff me calcula, ¿verdad? La constante de equilibrio, esta que está aquí a 298. Uy, qué feo. T0, ¿verdad? T0, acuérdense que es 298.15, ¿no? ¿Sí? Y toma en cuenta que esta delta H de reacción a condiciones estándar es constante para ese intervalo de temperatura. ¿Sí? Entonces mi término queda igual, ¿no? O sea, era la derivada del logaritmo de Kp es igual a ¿qué? A la integral desde T0 hasta T por la delta H de la reacción, ¿verdad? En función de T, ¿cierto? Entre RT cuadrada por dt, ¿verdad? Considero que esto es constante, sale de la reacción, la R también, y entonces me queda t cuadrado, o sea, dt entre t cuadrado, ¿no? Y esa está la integral, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ya tengo esta delta H, ¿no? Tengo R, tengo T0, tengo esta, calculo acá. Sustituyendo yo el valor de 743.15, ¿sí? Me da la constante de 0.046. ¿Sí? 0.46. Entonces calculen, este valor ya lo tienen. Este era el anterior, que era de 0.1153, ¿cierto? Entonces sería logaritmo natural. ¿De qué valor? 0.1153 menos, tenemos este valor de ¿cuánto? 4131, ¿verdad? Negativo, entonces va a ser positivo. 4131 entre, para que se anote voy a borrar el de arriba. ¿Sí? 31. 1.987, ¿verdad? Por 1 entre T menos 1 entre 298.15. ¿Sí? Y eso es logaritmo natural de Kp. Y ahí es donde sustituyo los 343 aquí. T es igual a 343.15 y entonces el valor de Kp es de 0.046. Porque no puedo poner en la parte de arriba por el programa, no puedo poner logaritmo natural de Kp, sino la definí de otra manera. ¿Sí? K2E en función de T es igual al logaritmo natural de Kp menos la delta H de reacción entre R por el inverso de la diferencia de las temperaturas, ¿no? Y abajo, pues como si lo puedo escribir, el logaritmo natural de Kp es igual al logaritmo natural del valor de Kp a temperatura de 298, ¿sí? Y todos los demás valores que ya teníamos, ¿no? Entonces ahí nada más va a sustituir 343.15. ¿Y si sale eso? Ok. 0.046. Cambió la definición de la constante en términos del grado de avance. Dijimos que no, ¿verdad? Porque se iba alimentando de manera estequiométrica. Y entonces aquí propongo que
esa constante que hace propuesta es igual a ¿quién? A este valor, ¿verdad? Lo defino, aquí está. Ya había definido este, ¿sí? Previamente, el propuesto 0.5, esto solamente es por el programa, y ustedes solamente van a sustituir 0.046 es igual a eso. ¿Es igual a qué? Al grado de avance elevado al cuadrado entre 1 menos grado de avance, todo esto elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el resultado? Pero hágalo, practica en su calculadora. ¿Sí? Y nuevamente las fracciones mol en las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Yo ya nada más sustituyo este valor de 0.77 en la definición previa y estos son los valores que me dan. ¿Sí? ¿Me acuerdan? Ya era igual a 1 menos el grado de avance entre 2 y esto es igual a YB, ¿verdad? YC era igual al grado de avance entre 2 y este es igual a Y2, ¿no? ¿Sí? ¿Sí le da 0.177? Uh-huh. Y 0.177 entre 2, 0.088, ¿no? ¿Sí? ¿Está difícil? Pues hay que hacerlo, chicos, si no. Pero eso es solo por el programa. Es nada más por el programa. Ustedes en su calculadora, o sea, si tú vas a usar MATCAD, sí tendrías que proponer un valor, ¿no? Pero si lo vas a hacer en tu calculadora te lo resuelve. ¿Sí? Ahora, ¿esta reacción era exotérmica o era endotérmica? Quiere decir que si aumento la temperatura, disminuye el grado de avance, ¿no? Ojo con eso, porque puede ser pregunta de examen. Exacto. Si comparo a 25 grados con respecto al otro, en el primero era de... ¿Dónde está? Punto 373 para el etanol, ¿verdad? Y quedó en punto 412, pero realmente el que me está interesando son los productos. Punto 088 y disminuyó, ¿va? 0.127. Exactamente.
¿Qué tanto? No sé. En este caso no depende de la presión. No está el término de presión en la constante. En los gases sí, ¿no? En los gases sí aparece. En términos de líquidos, no. Ujú. ¿Eh? Ahí es donde ya empieza usted a... Ah, ahí es donde ya vamos a empezar a ver en el siguiente parcial mezclas heterogéneas, ¿no? Reacciones heterogéneas. Al menos hasta aquí alcanzamos a cubrir líquidos y gases, ya, solitos, homogéneos, reacciones homogéneas, ¿no? Sin meter catalizador. Solo es termodinámico, ¿no?